Sí, buenas noches, Wilson. Estoy aquí. Si me avisas, puedo presentar, ¿no? O todavía. Ah, ya. Dame un toque para hacer la diapositiva. A ver. Listo, a ver, ya. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches. El día de hoy vamos a hacer una revisión. Más que todo, las diapositivas son, son preguntas de banco, son 40 preguntas, que bueno, he tomado de diferentes bancos que están justamente de exámenes teóricos, ¿no? Me parece que dos he considerado que son exámenes prácticos, pero principalmente los teóricos, ¿no? Hay 40 preguntas del tema de proteínas. Usualmente el tema de proteínas se divide en dos subtemas, ¿no? Que es estructura proteica y generalidades de proteínas. Y el segundo tema que es un poco más extenso, que es funciones de proteínas, ¿no? Que bueno, normalmente lo ven como algunas pinceladas, ¿no? Ya durante lo que es el curso de biología molecular y celular y otros cursos van a trabajar mucho mejor cada función de las proteínas, ¿no? Entonces, dentro de esto, la idea era trabajar en la tablet, pero se bajó la batería, ya que ahí tenía las diapositivas de la doctora Maricruz resaltadas, ¿ya? Pero igual les voy a hacer llegar esas diapositivas, que ya las tienen, pero las que vamos a presentar son eh, sin sin en este caso estar resaltada, ¿no? Muy bien. Dentro de eso había considerado algunas diapositivas que son importantísimas, porque claro, hay algunos conceptos que son preuniversitarios todavía, pero dentro de funciones, sobre todo, hay algunos conceptos que siempre se repiten en examen. Ustedes van a ver que en el banco, sobre todo funciones como microchip de proteínas, ¿no? Sobre todo esa parte de microchip de proteínas y los dominios, ¿no? Eh, SH3 y SH2 son los que más van a encontrar casi en todos los exámenes teóricos, ¿no? Eso es lo que vamos a revisar el día y claro, hay algunas partes de proteínas que suelen incidir en aminoácidos y que son un poco más accesibles porque son conceptos algunos preuniversitarios, ¿no? Entonces, pues, tienen una buena base preuniversitaria más los libros que han tenido que revisar, ¿no? Dentro de ellos el base es el Albers, ¿no? Entonces creo que pueden al menos defenderse mañana en proteínas. Muy bien. Bueno, acá tenemos las primeras preguntas. La primera pregunta es acerca de dominios estructurales, ¿no? Y justo en las diapositivas de la doctora Maricruz, que son tal vez junto con la doctora Amezquita, cuando dicta la ponencia de proteínas, parte de las más completas, ¿no? Pero entre las dos, pues la doctora Maricruz son un poco más completas en cuanto a información bibliográfica. Entonces, cuando ustedes revisan los dominios estructurales, pues hay diferentes tipos. Cada uno de los que están acá son dominios, sin embargo, van a diferenciarse por las funciones que van a cumplir, ¿no? En el caso del dominio que nos ha colocado en su diapositiva, tenemos, a ver, un toque, acá están. Ya, esta, no, esta. La de función señalización, esa es la diapositiva, o sea que lo tienen que revisar bien porque de ahí están casi varias preguntas que están en casi todos los teóricos. Justamente es esta estructura de SH3 y SH2, ¿no? La que tienen que revisar bien. Muy bien, en la parte de dominios, ustedes saben que viene a ser toda una estructura polipeptídica, ¿no? Que obviamente entre la definición de proteínas, ustedes han revisado que hay que cumplir algunos criterios, ¿no? Como tener más de 50 aminoácidos, tener una gran cantidad de más de 10 kilodalton, según el Cooper y el Albers, ¿no? En peso.
y sobre todo cumplir la clasificación de L-aminoácidos, ¿no? O sea, son aminoácidos que normalmente los grupos van a estar al momento de formar el enlace peptídico con una orientación hacia la izquierda, en el caso del grupo amino. Dentro de estos dominios hay tres que son importantes, que son el acídico, el rico en prolina, que es un aminoácido heterocíclico, que normalmente este aminoácido pues lo que permite de alguna manera es formar los giros beta, ¿no? En el dominio conservado CH3 también, como les menciono, y hago hincapié más que todo en esta función, hay diferentes proteínas que ustedes van a estudiar. Probablemente acá les están dando un ejemplo de cada función, de lo que el doctor considera que es lo más importante. Pero hay diferentes tipos, y ustedes habrán visto en la función enzimática que hay diferentes tipos de enzimas, ¿no? Ahí les han puesto coenzimas y enzimas. Difícil que les venga eso acá en BMC, o sea, si ustedes quisieran estudiar este cuadrito, yo no les recomendaría que lo estudien para este curso, sino para bioquímica, que ahí sí les van a preguntar. Pero esta diapositiva de función señalización sí les va a venir en el teórico, entonces yo incidiría más en esta parte, ¿no? Dentro de este ejemplo les han colocado la proteína sinasa CRC. Bueno, toda proteína tiene una función específica. Dentro de esas funciones, las proteínas van a diferenciarse por la cadena R, ¿no? Que es la cadena lateral. Dentro de esa cadena lateral, pues principalmente, como ustedes pueden ver en este gráfico, en este esquema, va a tener su grupo amino, su grupo ácido carboxílico. Sin embargo, acá lo que tiene esta proteína es 500 aminoácidos, ¿no? Dentro de ellos hay dos dominios que lo van a encontrar en diferentes proteínas. La proteína quinasa es una proteína que normalmente fosforila. Entonces, cuando ustedes vean las proteínas quinasa, o a veces viene con el nombre sinasa, ¿no? O a veces con K en lugar de Q le ponen, ¿no? Quinasa. Son proteínas que normalmente llevan algún proceso de fosforilación y que a través de la fosforilación, pues, activan o inhiben diferentes vías. En este caso, en las diapositivas que ha colocado la doctora, les coloca ahí justamente de que cuando fosforilan, van a activar moléculas. Y cuando inhiben van, en este caso, es porque hay un proceso de desfosforilación, que no lo va a hacer obviamente la quinasa, ¿no? Lo va a hacer una fosfatasa. Entonces, la proteína sinasa lo que hace es fosforilar. La SRC se caracteriza molecularmente por tener esos dos dominios, CH3, CH2, el cual ustedes tienen que saber los dos estadios, ¿no? Cuando está apagado y cuando está encendido. Entonces, aquí en los exámenes, en el banco lo van a ver que sí interesa la secuencia molecular, cómo es que funciona esta estructura, ¿no? Entonces, si yo tengo acá la proteína sinasa CRC y tengo los dos dominios, que claro, esta es una estructura más, o sea, más esquemática, ¿no? Ustedes saben que las proteínas tienen diferentes tipos de estructuras, ¿no? Primaria, secundaria, o sea, hay diferentes tipos de conformaciones. Acá han colocado una estructura en forma lineal, la primaria, y acá están colocando ya una forma más conformacional, ¿no? Entonces acá estamos viendo la estructura CH2, CH3, y claramente se están poniendo acá, en el libro, te están colocando el aminoácido que es la tirosina, que es un aminoácido aromático, ¿no? Es un aminoácido aromático, que es un aminoácido en este caso polar, ¿no? Y es un aminoácido, en este caso, dentro de la clasificación de polares, neutro, ¿no? Usted sabe que son 10 aminoácidos polares, 10 apolares, y aunque no lo crean, esas cosas a veces preguntan, ¿no? Las siglas que tal vez les han puesto acá en las diapositivas no les van a venir eso, porque ni en genética vienen. O sea, sí son importantes saberlas porque cuando ustedes van a revisar genética, hay mutaciones y no te colocan siempre el aminoácido completo, sino te colocan la sigla nada más. Entonces, en genética sí tienen que memorizar las siglas. Acá no tanto. ¿Ya? Acá les basta tal vez con la abreviatura o a lo mucho, pues el nombre, ¿no? Usualmente para marcar viene con nombre. Entonces, nos está diciendo que este aminoácido tirosina lo vamos a encontrar justamente en esta cadena polipeptídica, ¿no? Y que está fosforilado. Ese es el dato. Entonces, dentro del CH2 encontramos el aminoácido al cual va a estar unido y está fosforilado, ¿no? Y cuando está fosforilada esta estructura, está lo que es apagada, ¿no? Entonces, obviamente tiene que venir una enzima que es fosfatasa, que lo que hace es quitar un fósforo inorgánico de esa molécula, y al quitar ese fósforo inorgánico, como saben, una enzima lo que es una catálisis, o sea, va a romper, ¿no? Los enlaces que están uniendo esta estructura, y permite la unión, ¿no? Entonces acá nos dice, activa la unión de ligandos hacia el dominio CH3, ¿no? Que justamente es el dominio en verdecito que estamos viendo acá, ¿no? Si acá lo tenemos CH3, acá está el dominio CH3, ¿no? Y posteriormente va a estar encendida, ¿no? Cuando ya va a actuar la sinasa. Entonces, ahora la sinasa lo que hace es un proceso de fosforilación. Y como ustedes pueden ver, la sinasa lo representan acá, lo colocan acá,
que ya va a estar fosforilada esta tirosina. Entonces, como ustedes pueden ver, lo que ha pasado es que había una desfosforilación de la tirosina que estaba pegada al CH2. Eso es importante porque es la primera reacción que ocurre. Y posteriormente, la fosfatasa, que quitó el fosforino orgánico, pues al final lo que termina pasando es que se va a la otra tirosina, ¿no? O sea, los dos residuos de aminoácidos han sido tirosina, ¿no? Acá lo colocan un poco más fácil esquemáticamente que la proteína sinasa, pues para que pueda actuar necesita, en este caso, fosforilar, y para fosforilar tengo que obtener un fósforo, ¿no? Un grupo fosforilo de algún lugar. Usualmente la molécula que más va a quitarle grupo fosforilo es el ATP, pero también puede ser, y lo han puesto en las diapositivas, que es el GTP, ¿no? Entonces, la proteína sinasa lo que hace es quitar un grupo fosforilo y se lo va a dar, en este caso, a la molécula, y la fosfatasa hace todo lo contrario, ¿no? Lo que hay que saber para el examen, y esto más lo van a ver, pues, en esta proteína sinasa, que en este caso, pues, la proteína sinasa cuando está fosforilada va a estar encendida y cuando, en este caso, la fosfatasa retira ese grupo fosforilo, pues va a estar encendido, ¿no? O sea, para cada enzima es diferente. Particularmente acá les han puesto un ejemplo de muchos que hay. Si ustedes revisan, no es que todas las quinasas o sinasas van a hacer eso. Acá el ejemplo es solamente para quinasa CRC, que es el ejemplo que deben saber en biología molecular y celular. Ya cuando entre a bioquímica ya es otra cosa, ¿no? Ya van a ver que en el ciclo de Krebs o incluso en la glucólisis hay procesos de fosforilación y desfosforilación que lo hacen diferentes sinasas, ¿no? Pero bueno, acá la única que hay que saber es la estructura del CRC. Entonces, acá nos está preguntando cuáles son dominios estructurales, ¿no? En los dominios estructurales, pues básicamente tienen que estar formados por una estructura. Dentro de esta estructura tiene que haber un componente, normalmente son aminoácidos, que son los predominantes, ¿no? Si es prolina, el dominio se va a llamar dominio rico en prolina, ¿no? Que es clave de esta pregunta. El dominio acídico, cuando va a predominar aminoácidos ácidos, ¿no? Ustedes saben cuáles son los aminoácidos ácidos, ¿no? Aspartato, glutamato, ¿no? En el dominio conservado de SH3, que lo estamos viendo acá, principalmente, ¿qué aminoácido es el más importante? La tirosina, ¿no? Entonces, la tirosina, que es un aminoácido polar, neutro, en este caso, y aromático, ¿no? Entonces, en los estructurales serían esos tres, principalmente, por la estructura, ¿no? O sea, van a correlacionarse por la estructura, que en este caso, pues, el que está más involucrado son los aminoácidos, ¿no? Ahora, sinasa no, porque sinasa es una función que tiene normalmente en este caso, la proteína, ¿no? Acá nos han puesto, por ejemplo, una función, señalización. Una proteína que hace señalización es la proteína sinasa CRC, ¿no? Otra sinasa podría ser la función enzimática, ¿no? También, o en el caso del dominio serina proteasa, también una función enzimática, ¿no? Por ejemplo, serino proteasa o aspartato proteasa son dos tipos de proteínas que ustedes lo van a ver más ligadas a procesos de proteólisis, ¿no? Y dentro de estos procesos de proteólisis generalmente se asocian al VIH, ¿no? Ustedes saben que dentro de o todavía no, dentro de la fisiopatología del VIH, pues hay integrasas, transcriptasas y también están proteasas. Pues el tratamiento para VIH consta de varios fármacos, no es que solamente uno. Entonces, en el caso del dominio serina proteasa, pues también va a ser no un dominio estructural, o sea, estructuralmente no, sino más apegado a la parte enzimática, ¿no? Y recuerden que cuando una proteína se naturaliza, significa que pierde su función biológica, o sea, puede perder el estadio supramolecular, que he visto que ha agregado la doctora, porque antes no estaba ese estadio, el cuaternario, el terciario y secundario, ¿no? Esos tres. El primario no se pierde cuando hablamos de un proceso de desnaturalización, pero ¿puede llegar a perder una proteína el estadio primario? Claro, lo puede llegar a perder, ¿no? Si yo ataco con una enzima proteasa, puede llegar, en este caso, a ser una proteólisis. Y en la proteólisis la proteína sí pierde los cuatro estadios, ¿no? En la desnaturalización no, porque la desnaturalización no es dado por enzima. La desnaturalización es dado por diferentes cambios o factores que pueden alterar el pH, el calor, ¿no? No sé si seguirán trabajando en lo que es en el laboratorio con su albúmina, ¿no? Que les pedían la ovoalbúmina, que era la forma, en este caso, el albúmina en huevo, ¿no? A nosotros al menos, cuando nos hacían las clases prácticas, ¿no? Siempre nos mencionaban que se debía trabajar con ese tipo de proteína, que era la más barata, pues, ¿no? Entonces la clave es uno, 2 y 3. En la pregunta 10 dice proteínas simples, insolubles en agua, o sea, debes estar pensando en alguna
en alguna filamentosa o fibrosa, ¿no? Que disuelven en soluciones salinas diluidas, ¿ya? Y te menciona, precipitan más fácilmente que las albúminas por adición de sales. Y esto les ha puesto la doctora en su diapositiva. O sea, las preguntas que han venido de proteínas usualmente están en las diapositivas. En caso contrario, pues, tal vez con los temas que hace la doctora Mezquita, ¿no? Que a veces no están en las diapositivas. Pero bueno, en el caso de la doctora sí les ha colocado, acá está, justamente en la clasificación, bueno, en la parte de las clases de proteínas, ¿no? Les ha puesto que se pueden clasificar por solubilidad. Entonces, hay solubles, bueno, las solubles son generalmente proteínas globulares, ¿no? Dentro de ellas la más conocida, porque está en la sangre, es la albúmina, ¿no? Que es la proteína es la proteína más abundante a nivel sanguíneo, casi el 8% de sangre pues tiene albúmina, ¿no? Es la proteína que ejerce la presión oncótica, que eso sí lo tienen que saber porque está en la diapositiva y porque es importantísimo para la vida universitaria, en medicina al menos hay que saber la presión coloidosmótica o la presión oncótica que es ejercido por la albúmina, ¿no? Y lo que te menciona en la diapositiva, que ustedes han revisado, es que la albúmina, al tener una carga, en este caso negativa, se une con una carga positiva, principalmente con el sodio, ¿no? Entonces, al unirse con el sodio, lo que va a hacer es jalar agua, porque ustedes saben que el sodio es un bioelemento osmótico, ¿no? Es un bioelemento secundario osmótico que lo que hace es jalar agua, por lo tanto permite que haya una presión osmótica o coloidosmótica, ¿no? Y que esto ejerce a nivel de la sangre que choque con las arterias, ¿no? Y llevar a cabo un proceso de presión arterial. Entonces, la albúmina es importantísima. Las soluciones salinas también. En este caso le han puesto globulinas, ¿no? Ustedes saben que las globulinas son incluso más grandes que las albúminas. Y lo saben porque está en la diapositiva. Yo le he revisado esta diapositiva, entonces. Esto que les estoy comentando está en sus diapositivas. Las globulinas son, en cuanto a estructura molecular, mucho más grandes. Sin embargo, usualmente, cuando ustedes van a ver el plasma sanguíneo, o sea, la proteína de la globulina no radica, pues, en ejercer una presión coloidosmótica, como lo hace la albúmina, sino es más una función de defensa. Las globulinas son las que forman las inmunoglobulinas, que hay diferentes tipos, ¿no? Tal vez les pueden poner la inmunoglobulina A, la inmunoglobulina D, la inmunoglobulina E, ¿no? Son la M, la G, que también son conocidas, ¿no? Por ejemplo, la inmunoglobulina A lo encuentras en mucosas, ¿no? Incluso está, por ejemplo, en la leche materna, ¿no? En los 5 primeros días que se forma el calostro, normalmente ese calostro pues todavía no tiene inmunoglobulinas. Usualmente es un poco más amarillo, lo normal, ¿no? Pero ya a partir de la leche de transición o la leche madura, ahí hay inmunoglobulinas, ¿no? Que, como les digo, tiene una función inmunológica en el bebé y también está generalmente en mucosas, ¿no? Eso significa en vías respiratorias, vías bucales, ¿no? Etcétera. En la parte de inmunoglobulina M y G, podrían poner, la inmunoglobulina M es la que actúa en una respuesta primaria, ¿no? Ante una infección primaria, la G es la que actúa ante respuestas secundarias. Luego, en ácidos y bases están las glutelinas, ¿no? En alcoholes las prolaminas, difícil que te pongan las prolaminas, ¿no? Y a nivel de la solubilidad en agua y amoníaco, las protaminas, ¿no? Que usualmente están en moléculas procariotas, ¿no? En bacterias. Muy bien. Entonces, de acuerdo a esto, la clave, mencionándonos acá soluciones salinas, pues sería globulinas, ¿no? A ver, acá les han puesto escleroproteínas. Ustedes saben que las escleroproteínas son las proteínas fibrosas, ¿no? O filamentosas, que tienen dos tipos, intracelular y extracelular. Usualmente las proteínas escleroproteínas fibrosas, la gran mayoría son intracelular porque forman parte del citoesqueleto, la gran mayoría. Sin embargo, hay algunas que son extracelulares, ¿no? Que están en el músculo formando parte de la sarcómera y parte de la contracción muscular. Entonces, también luego están las flavoproteínas, que son proteínas que van a tener metales, ¿no? Por ejemplo, la hemoglobina, ¿no? Hierro, la hemocianina, ¿no? Cobre, ¿no? Entonces, ahí la clave, y está en las diapositivas, sería globulinas, ¿no? Bueno, la 11 creo que esto sí lo saben, ¿no? La proteína reguladora, moduladora intracelular, te dice todavía, intracelular, fijadora de calcio. Una proteína que es reguladora de los niveles de calcio, ¿no? Bastante conocida está la troponina C y la calmodulina. Acá en las claves no hay troponina C, entonces yo no podría marcarlo, pero sí a la calmodulina. La calmodulina normalmente es un modulador de los niveles de calcio. Ustedes saben que para llevar a cabo la contracción, pues normalmente debe participar una cantidad determinada de moléculas de calcio, ¿no? Dentro de estas moléculas de calcio lo que hace es un desplazamiento de las cadenas ligeras, ¿no? Sobre las cadenas de miosina, que son las cadenas más gruesas, para que pueda haber una buena contracción.
Mencionarles otra función, al menos en la fisiología normal de la contracción, por ahora no sería oportuno, pero en el caso de la calmodulina, pues hay que saber que es una proteína reguladora, ¿no? Otra función no va a tener porque es su característica específica. Pero aquí se han colocado otros tipos de proteínas, entonces sería ver más o menos qué funciones tiene, ¿no? La exocinasa, por ejemplo, es una proteína que tiene una función enzimática. Es la primera enzima en la glucólisis, ¿no? Que se deben acordar, ¿no? En la vía de Enden-Meyer-Hoffmann. Esa es la vía anaerobia de glucólisis, ¿no? Pero la glucólisis puede tener vía aerobia, anaerobia, pero, o sea, cualquiera de las dos al final participa ahí la exocinasa, que tiene una forma llamada glucosinasa, ¿no? Que es la isoforma 4 de la exocinasa. O sea, cuando la exocinasa está en el hígado se llama glucosinasa. Luego, cuando está en el cerebro, ¿no? Cambia nombres. En el riñón también, ¿no? Pero principalmente en el hígado puede ser exocinasa o glucosinasa. Entonces, es una proteína que tiene función enzimática. La tripsina es una proteína que normalmente lleva a cabo un proceso de digestión. Y dentro de las funciones que ustedes van a ver en sus diapositivas, y que probablemente han revisado, hay una función que es absorción y digestión, que es justamente las proteínas que están en el epitelio intestinal o en el borde en cepillo de este epitelio, pues, ¿no? Entonces, acá la tripsina sí tiene una función importantísima, ¿no? Porque antes de ser tripsina ha sido tripsinógeno. En la forma inactiva, el tripsinógeno, para transformarse en tripsina, en esta proteína activa, ha tenido que perder una parte de residuos de aminoácidos, ¿no? Se fragmenta para que se pueda activar. Y bueno, lo que va a hacer es básicamente participar en la digestión de proteínas a nivel intestinal, ¿no? Y recordemos que esta, junto con la amilasa y todas las demás, vienen de la parte del páncreas, ¿no? Es donde se forman. Y que en un proceso de pancreatitis sirve como marcador. Si un paciente tiene inflamación en el páncreas, la amilasa y la lipasa, e incluso a veces la tripsina, están elevadas, ¿no? Bueno, la insulina es una hormona, es una proteína hormonal, ¿no? Es la primera proteína secuenciada por Sanger, en este caso de la proteína de 51 aminoácidos. Las proteínas, he visto por ahí en el banco, no sé si está acá la pregunta, pero menciona si las proteínas, qué tipo de enlaces tienen, ¿no? Las proteínas cuando van a enlazarse lo hacen a través de enlaces peptídicos, pero cuando se enlazan entre proteínas lo hacen a través de enlaces débiles, ¿no? Las fuerzas de Van der Waals, las fuerzas en este caso electrostáticas, los puentes de hidrógeno principalmente, ¿no? El libro menciona que las dos fuerzas más importantes para enlaces entre proteínas son las fuerzas de Van der Waals y los puentes de hidrógeno, esas dos, fuerzas de Van der Waals y puentes de hidrógeno. Sin embargo, la insulina se diferencia porque las cadenas polipeptídicas se unen por puentes de sulfuro. Están unidas por puentes de sulfuro, ¿ya? En la insulina. Y esto pasa cuando las cadenas todavía son lineales, ¿no? Lo usual sería encontrar puente y sulfuro en la conformación terciaria, ¿no? O sea, en la estructura terciaria de una proteína, pero acá en la estructura lineal ya hay puente y sulfuro. Y bueno, también la caseína, ¿no? Bueno, ahí sería la clave calmodulina, pues, ¿no? No hay otra. Bueno, en la 12 proteínas con función de transporte, pues también creo que es algo acorde en este caso, a su preparación, ¿no? Entonces, en las proteínas de transporte, una conocida, las lipoproteínas. En las lipoproteínas tenemos la LDH, la VL, perdón, la LDH, ¿qué estoy hablando? La LDL, la VLDL, ¿no? La HDL, que son proteínas normalmente que transportan grasa. Ustedes deben saber que a nivel sanguíneo, pues hablamos de un tejido líquido, ¿no? Un tejido que abunda particularmente, pues, gran concentración de plasma, y por lo tanto hay gran cantidad de agua. Entonces hay algunas moléculas que no son hidrofílicas, sino que son hidrofóbicas. Y esas moléculas hidrofóbicas son las que justamente deberían transportarse a través de esa sangre. Entonces nosotros vamos a necesitar algunas proteínas de transporte que permiten que esa molécula pueda ser soluble en el medio sanguíneo. Por ejemplo, si yo quiero transportar grasa, tengo que llevarlo a través de un tipo de proteína, ¿no? Normalmente lo hacen estas lipoproteínas, ¿no? Dependiendo a qué lugar van, pero normalmente lo hacen las lipoproteínas. Por ejemplo, si yo quiero transportar colesterol malo, ¿no? Porque por ahora no están llevando bioquímica, pero bueno, colesterol malo es el LDL, ¿no? Entonces yo tengo que utilizar una lipoproteína para hacer eso, ¿no? Que es LDL, una proteína de baja densidad, ¿no? Si yo quiero transportar en este caso este colesterol bueno, ¿no? Se llama HDL y es una proteína de high density, ¿no? De alta densidad. Son las siglas básicamente en inglés. Y bueno, así hay varias variantes, ¿no? IDLL, está el VLDL, ¿no? De muy baja densidad, de intermedia densidad, etcétera. Son proteínas que permiten que el colesterol principalmente sea transportado por la sangre.
¿no? En el caso de la catalasa, pues ustedes saben que es acaba en asa, porque no todas las enzimas acaban en asa, algunas acaban en ina, ¿no? Pero, bueno, la catalasa es una proteína enzimática que normalmente lo deben haber trabajado, no sé si en laboratorio, pero es una proteína que permite el catabolismo del peróxido de hidrógeno, ¿no? Hace lo que es agua y oxígeno. O sea, lo que hace es una detoxificación. ¿Por qué una detoxificación? Porque normalmente a nivel del hígado se forman metabolitos que son formas tóxicas del oxígeno, como puede ser en este caso bismuto, como puede ser en este caso el peróxido de hidrógeno, como puede ser eh, los eros, que son especies reactivas de oxígeno y que normalmente causan procesos de estrés oxidativo, que son procesos anormales que no deberían pasar en el cuerpo porque ayudan o estimulan a una proliferación, ¿no?, celular y otros procesos, ¿no?, anómalos. Entonces no debería haber especies reactivas de oxígeno, o sea, no deberían haber formas alteradas del oxígeno. Entonces la catalasa, ¿qué hace? Agarra el peróxido de hidrógeno, que es tóxico, y lo divide, lo cataboliza en este caso, ¿no?, en agua y en oxígeno, ¿no? La enzima se llama catalasa, no tiene función de transporte, tiene función, en este caso, de lo que es un proceso enzimático, ¿no? La albúmina sí, pues conocida, la albúmina, ¿no? Como les mencioné, la albúmina es la proteína más importante en la sangre, transporta la mayoría de fármacos, ¿no? Tal vez esa vez no ingresabas, ¿no?, y te tomaste tu diazepam. Ya, pues la mayor parte del diazepam, casi más del 95%, se une a albúmina, y solo un menos del 5% está en estado libre. Y el fármaco hace su función cuando está en estado libre, ¿verdad? Entonces imagínate, ¿no? Entonces, la albúmina lo que permite es el transporte de fármacos, no solo de fármacos, sino también de bilirrubina y de otros compuestos, ¿ya? Es una proteína de transporte, es la más abundante en sangre, ¿ya? La hemoglobina, bueno, está dentro del glóbulo rojo, nada que ver. La hemoglobina lo que hace es un proceso de pigmentación y ayuda al transporte de gases, ¿no? Lo vamos a agarrar en esta ocasión por el transporte de gases, ¿no? Pero no está libremente en sangre, no está dentro del glóbulo rojo. Y la hemocianina, pues, normalmente participa en procesos bueno, la hemocianina tiene un proceso de transporte también, pero principalmente son gases a nivel de invertebrados, ¿no? Entonces, acá, yo, entre hemoglobina y hemocianina, yo al menos trataría de irme por una que esté en humanos, ¿no?, que sería la hemoglobina, ¿no? Nosotros, hemocianina, no es normal encontrar altas concentraciones de cobre en sangre, ¿no? Entonces, 1, 3 y 4, la clave acá sería 1, 3 y 4. Vamos a poner 1, 3, 4. Pero claro, también podría ser 1, 3 y 5, ¿no? Y para no pelearnos, 3, 4 y 5. Pero la 2 no es, ¿ya? Entonces, si es que el día de mañana les viene así, pues ahora sí en el mundo universitario pueden presentar su queja, ¿no?, con su bibliografía, su fuente bibliográfica, pero tienen que acordarse bien de la pregunta, porque va a haber docentes que sí les van a dar claves diferentes, ¿no? Al menos en BMC yo recuerdo solo una vez, que fue con el doctor Leiva, que hizo un examen para tercera unidad o cuarta unidad, tercera creo que, y sí puso algunas preguntas de fosforilación oxidativa que estaban mal, como 2 o 3, y nos quejamos, y al final lo hizo valer, porque había pasado un error en tipeo, pues, ¿no? Pero bueno, ustedes también encuentran lo mismo, pues se dan su queja, ¿no?, ahí con su bibliografía, ¿no? Obviamente tiene que ser del Albert. Muy bien, en el caso de las características de las histonas, bueno, ustedes saben que las histonas son proteínas globulares, que normalmente son proteínas formadas de aminoácidos básicos, ¿no? Como están formadas de aminoácidos básicos, ustedes saben cuáles son, que son la lisina, ¿no?, la arginina y la histidina. Esos 3 aminoácidos básicos normalmente forman gran parte de las histonas y permiten que, al ser un componente básico, se una con un componente ácido, ¿no? Por eso la histona lo que va a hacer es enrollarse y formar parte del enrollamiento del cromosoma, ¿no?, ya que el ADN es ácido, entonces encajan bastante bien, ¿no? Muy bien. ¿Son de naturaleza básica? Claro, ¿no? Entonces ahí la 2 dice eso, ¿no? Son de naturaleza básica. Entonces ahí sería correcto, ¿no? Muy bien. Entonces, la 3 dice, pueden sufrir modificaciones a través de acetila. Correcto. Esto más lo van a ver en segunda unidad, ¿no? Pero sí, una histona puede sufrir acetilación, puede sufrir fosforilación o incluso metilación, que son procesos que permiten, ya sea, o sea, como va a permitir enrollamiento del cromosoma, perdón, del ADN para transformarlo en cromosoma, estos procesos lo que hacen es, de alguna manera, separar a la histona de a pocos, ¿no?,
de lo que es en este caso del ácido nucleico. Entonces tú puedes acetirarlo, agregar grupos de acetilo, puedes fosforilarlo, agregar grupos de fosfato, ¿no? O puedes en este caso metilarlo, ¿no? Cualquiera de esas formas permite que sufra modificaciones, ¿no? 4, presentan dualidad funcional. Claro, eso se debe al empaquetamiento y la regulación transcripcional también es verdadero. ¿No? La transcripción, porque bueno, las histonas al formar parte del enrollamiento pues, del cromosoma, gran parte de estos cromosomas ustedes saben que tienen genes, ¿no? Y los genes al momento de la transcripción lo que van a hacer pues es formar gran parte del ARN mensajero, ¿no? Entonces, sí tiene esa función dualidad funcional, ¿no? Entonces ahí sería todas, 1, 2 y 4, no, 1, 2, 3 y 4, ¿no? Acá serían todas, ¿no? Está bien. En el caso de la 3 se dice proteínas con funciones true. Bueno, también es una pregunta que lo han revisado seguramente, cuando está postulando. Las glucoproteínas, a ver, vamos una por una, ¿ya? Las glucoproteínas, en realidad función estructural, o sea, sería el contexto, ¿no? Porque tal vez si te preguntan eso, dice, doctor, ¿no? Las glucoproteínas sí forman parte, ¿no? Si es que te preguntan alguno de tus doctores, ¿no? Sí, sí forman parte porque están formando parte del glucocálix, ¿no? Membrana celular, que es una estructura. Entonces podríamos considerarlo estructural, ¿no? Las histonas, en este caso, pues son estructurales porque forman parte de la estructura del cromosoma, ¿no? Te estoy diciendo que lo que hacen es enrollar parte de ese ADN. La queratina, bueno, es así, se conoce que es estructural, ¿no? Está en las uñas, está en el cabello, ¿no? Está en el, bueno, pelo, uñas, está en la misma piel, ¿no? Es epitelio estratificado, plano queratinizado, entonces sí va a tener queratina. En la ornamenta de los animales, ¿no? En los cuernos de los animales también está presente. Y el colágeno también tiene una función estructural, ¿no? Forma parte de la matriz extracelular tejido conectivo, está formando parte de los vasos sanguíneos, ¿no? Forma lo que es la lámina basal de los vasos sanguíneos y del tejido epitelial en realidad, ¿no? Y la elastina también, al final, si lo queremos agarrar, le da cierta elasticidad. O sea, hay fibras elásticas que vamos a tener en la matriz extracelular. Entonces, ahí, una pregunta bastante debatida, ¿no? Nos iríamos por todas, ¿ya? Por todas. Pero claro, si tú vas y dices cuál el libro siempre menciona estructuralmente, es queratina, colágeno, esas dos, o sea que siempre las menciona, y podríamos considerar hasta la elastina, ¿no? O sea, 3, 4 y 5. Porque las glucoproteínas como tal no es que nosotros las encontremos pues, normalmente como un ejemplo de función estructural. Las glucoproteínas más las vamos a encontrar como un ejemplo de inmunológico, porque las glucoproteínas están formando parte de estas inmunoglobulinas, ¿no? Entonces, en ese caso, podría ser 3, 4 y 5, pero no hay enclaves. Podrías incluso considerar la histona, ¿no? 2, 3 y 4, que sí está en claves. Pero viéndolo desde el punto, acá vamos a poner todas, ¿ya? Entonces acá es, como te digo, las glucoproteínas forman parte al final ya sea de glucocálix, incluso van a estar dentro de la parte de la vía de señalización de membrana celular, pero, o sea, tendríamos que ver a qué exactamente se refiere, ¿no? A veces en el parcial suelen venir así preguntas medias ambiguas, que algunos van a dar una clave, otros otra clave, pues al final tienen que memorizar las preguntas que ustedes crean que tienen más de una duda, ¿no? Como para que eso el delegado le pueda sustentar, ¿no? Y buscar una clave para todos. En el caso de la 32 dice, la especificidad de las proteínas se fundamenta en, bueno, una proteína tiene varias funciones, varias propiedades, una proteína, una de sus propiedades es que es específica, ¿no? ¿Y quién hace que sea específica? Primero, lo que hace que sea específica es su cadena lateral, porque lo único en la estructura del aminoácido que cambia es la cadena lateral. ¿Y la cadena lateral qué permite? O sea, ¿para qué sirve la cadena lateral dentro de los aminoácidos y las proteínas? Para la unión en este caso. Entonces, la especificidad lo va a dar en este caso la unión, ¿no? Entonces acá sería, a ver, el aumento de la energía, no, el cambio de la estructura tridimensional tampoco, ¿no? Hay proteínas, deben saber que no todas las proteínas van a llegar a este estadio, en este caso, de estructura cuaternaria. La gran mayoría llega a esa estructura terciaria. Pero la estructura tridimensional no es terciaria netamente, porque hay tridimensional local, que es secundaria, y hay tridimensional total, que es terciaria. Entonces acá no te está especificando, ¿no? La pérdida de la estructura nativa, tampoco, eso es desnaturalización, ¿no? Perdón, si nos dice la estructura cuaternaria, terciaria, secundaria, ¿no? Si ya te dice la estructura nativa, o sea, la primaria, ahí sería un proceso de proteólisis, ¿no?
O sea que la proteína está haciendo algo mal, está mal codificada, está incluso dañando, ¿no? Dentro del mismo ser humano, y se tiene que activar el proteosoma para que haga una proteólisis y mate toda la forma de la proteína, incluso en estadio primario, ¿no? Y la unión de los homodímeros tampoco, ¿no? Entonces acá la clave que se va a ver favorecida a esa unión es el plegamiento, pues, ¿no? El plegamiento de las cadenas peptídicas que van a hacer las uniones, ¿no? Justamente entre esas cadenas. Entonces acá vamos a ver que la clave sería la A, ¿no? La especificidad. La 36 dice, la estabilidad en la unión de dos proteínas, bueno, eso ya lo he mencionado hace rato, ¿no? ¿Depende de qué? A ver, dice, el número de puentes de hidrógeno, no necesariamente, tienen que ser enlaces no covalentes o enlaces débiles, que dentro de ellos les dije que más estaba puente de hidrógeno y fuerzas de Van der Waals, pero marcar la A sería limitarse solo a un enlace, ¿no? La B, el número de enlaces no covalentes, claro, se va a deber a esto, pues, ¿no? Se va a deber a esto. Y en segunda unidad van a ver las siglas CP, ¿no? Y las siglas CG. Ustedes ahí van a ver que las bases nitrogenadas, pues gran parte, que van a permitir esa complementariedad en el ADN, es más difícil romper donde hay tres enlaces que romper donde hay dos, ¿no? Citosina y guanina tienen tres enlaces dados por enlaces puente hidrógeno. Es más difícil romper estas islas que romper las de adenina timina, que es de dos, ¿no? Entonces acá lo mismo, la estabilidad se va a lograr mientras más cantidad de enlaces no covalentes o enlaces débiles va a haber en estas proteínas, ¿no? Muy bien, y esta es la que está, pues, ¿no? Esta es la que está en varias preguntas, que es la de microchip, ¿no? Muy bien. Entonces, nos dice, miren, acá era la 13 y acá era la 38, ¿no? Exámenes de 40 preguntas, ¿no? Era la misma, o han cambiado. No, solo ha cambiado el orden, ¿no? Sí, al parecer. Bueno, no dice. Se dice que una proteína actúa como microchip, ¿por qué? Ya. Se le dice a esta función, microchip, cuando hay una secuencia, ¿no? O sea, es cuando la proteína tiene toda una vía metabólica, ¿no? Que primero debe de fosforilar, luego fosforilar y finalmente unirse, ¿no? No sé si lo ha puesto, creo que sí lo ha puesto. Yo vi un paquete de diapos que sí estaba eso de microchip, pero no sé si es la doctora Maricruz lo puso o fue la doctora Mezquita. Así que no creo que no lo ha puesto, ¿no? Sí lo ha puesto. Bueno, en el caso del microchip es justamente tener esa vía metabólica, ¿no? O sea, de cumplir varios, o sea, de procesar la información e ir emitiendo de alguna manera a través de una vía diferentes señales, ¿no? Entonces puede ser fosforilación, cuando se une un ligando, por ejemplo, y generalmente, pues, luego de esta fosforilación lo que hace es una unión al sitio activo, ¿no? Entonces acá en la clave, a ver, ¿debe ganar electrones previa a su activación? No. Debe sufrir una hidrólisis previa, dice. A ver, acá lo que trata de decirte, o sea, al momento de haber una hidrólisis, ¿no? Es porque está participando una hidratasa, una enzima, ¿no? Que lo que permite que al desprender esa molécula de agua, pues nos va a dar energía para hacer el proceso. Pero eso no es la característica de microchip. O sea, el microchip no se llama así, en este caso, a la función por la cual una proteína adquiere energía por botar una molécula de agua, ¿no? O sea, eso no tiene nada que ver, ¿no? Constata que se haya separado de su coactivador, tampoco. Constata que haya cumplido todos los requisitos correctos antes de activarse. O sea, tiene que cumplir toda una red, ¿no? Microchip, toda una red, toda una serie de pasos, ¿no? Para poder activarse y actuar. Esto es lo más correcto. La clave es la D. La E dice, antes de actuar debe fosforilarse. Claro, dentro de los pasos de esta red está la fosforilación, pero falta lo demás, pues no es solo fosforilación, tiene que unirse el ligando, tiene que ver que el pH donde se está uniendo sea el correcto, al medio, ¿no? Principalmente que se está uniendo sea el correcto. Entonces, la E sí podría ser parcialmente, pero sería limitar la clave, ¿no? Porque es toda una secuencia de pasos, no es que solo sea de fosforilación, ¿no? Entonces ahí la clave correcta sería la D. Y si acá es la mismo, debería ser también la D. Claro, la B, acá sería la B, ¿no? Bueno, está en diferente. Este está en todos los exámenes, ¿ya? Esa de microchip. En todos los bancos que he revisado para sacar las preguntas está esa pregunta de microchip. O sea, no igual, pero acá sí está repetida, ¿no? Pero sí, por más adelante van a ver otra pregunta acerca de microchip. El nivel de organización terciario de una proteína presenta las siguientes
Bueno, esto también creo que lo dominan, ¿no? Bueno, veamos, a ver, dice. Selecciona uno o más de una. O sea, en este examen era para poner más de una clave, ¿no? A ver, es común en proteínas no relacionadas filogenéticamente, ¿no? O sea, en el nivel de organización terciario de una proteína presenta ya. Es común en proteínas no relacionadas filogenéticamente. Ya, eso no tiene nada que ver, ¿no? Son favorecidas por las chaperonas. Ya, genera dominios proteicos diferentes. Ya, eso es correcto, ¿no? Lo que hace normalmente en la estructura terciaria, que están los dominios, es que cada dominio es diferente porque ese dominio es el que le va a dar la función. Ustedes han visto hace rato la proteína sinasa, ¿no? Han visto que esa proteína sinasa tenía sus dos dominios, ¿no? El CH2 y el CH3, ya. Esos dos dominios son característicos de esa proteína y le van a dar una función, ¿no? En el caso de las demás, sus dominios van a ser distintos. Hay dominios, por ejemplo, tirosina quinasa, hay dominios, por ejemplo, de apartato, ¿no? Entonces, dentro de esos dominios, que dentro de la primera pregunta habíamos visto estructurales, ¿no? Hay distintos que van a cumplir diferentes funciones, ¿no? Algunos participan, por ejemplo, en la vía de la insulina, ¿no? Que es una vía metabólica que lo ven en 4 unidades, otros en las vías de AKT, ¿no? Entonces, cada dominio va a ser específico para cumplir una vía, ¿no? Entonces, acá la C sí es correcta, y la B también. La D, depende del orden de los aminoácidos de la cadena, también, ¿no? Eh, o sea, no lo colocaba acá, pero en las diapositivas de la doctora Mezquita, cuando trabajaban proteína primaria, o sea, en la estructura primaria, ustedes saben que cada proteína pues tiene una secuencia de aminoácidos, ¿no? Dentro de esta secuencia, normalmente el caso que se debe estudiar para la estructura primaria es el caso de la anemia falciforme. O sea, la anemia falciforme es cuando un glóbulo rojo tiene una forma de, lo que es de, una forma de hoz, ¿no? Una forma esticulada, el glóbulo rojo tiene una forma de hoz, una forma de semiluna, ¿no? Más o menos así. Una forma de banano, ¿ya? Y no esa forma normalmente que es de disco bicóncavo, ¿no? Entonces, como se pierde esa forma, es porque en la estructura primaria hay un déficit o una alteración, una mutación en un aminoácido, que es en este caso, pues, a nivel de glutamato, ¿no? Ese glutamato se sustituye por valina, y a pesar que es solo un aminoácido, lleva todo el cambio estructural del glóbulo rojo. Entonces, ¿qué dice acá? Que depende del orden de los aminoácidos de la cadena, sí. Es importante el orden porque puede llevar a cabo mutaciones de tipo transicional, transversional, o en este caso de sustitución, pues, ¿no? De un aminoácido por otro y te frega toda la molécula proteica que estaba formando normalmente hacia una forma normal, ¿no? La doctora Mezquita sí lo colocaba en sus diapositivas de proteínas, ¿no? Si lo pueden conseguir, ya traten de encontrarlas, ¿no? Pero yo asumo que la que va a mandar las preguntas de proteínas es el que hace la conferencia, ¿no? Entonces, bastaría con revisar esas diapositivas, ¿no? Pero sí, en su diapositiva la doctora Mezquita ponía el caso clínico de estructura primaria, ¿no? Para cada estructura hay diferentes casos clínicos. Para estructura primaria, normalmente se trabaja el de anemia falciforme, ¿no? Entonces, esto es verdad. La E dice, sigue la vía energética favorablemente, ¿no? También es correcto, ¿no? Entonces, acá la clave es todas menos A, ¿no? Como es más de una, sería A, B, C, D. Muy bien, esta es la segunda, ¿no? O es la tercera, no, la segunda. A ver, en esta. Pregunta 11. Son aminoácidos que... Ya, esta es una clásica de banco. Sí, esta yo recuerdo que también cuando di el examen de BMC, también nos vino los giros beta. Y justo nosotros estamos estudiando, para nuestra buena suerte, un caso clínico de colágeno. Era una colagenopatía. Era cicatriz queloide, creo. Sí, cicatriz queloide. Ya. Entonces, ahí en el colágeno, que es uno de los ejemplos, ustedes estudian los giros beta, ¿no? En los giros beta, o sea, como lo dice normalmente, estos giros aparecen en la estructura secundaria de una proteína. Entonces, en la estructura secundaria tienen alfa hélice, beta, lámina plegada o hoja plegada, ¿no? Y ahí aparecen giros beta. Y entre esos giros beta, pues, son los que permiten, de alguna manera, la unión que va a participar en la estructura terciaria, ¿no? O sea, en la estructura terciaria ya estos alfa y beta se empiezan a unir entre ellos, ¿no? Y para eso necesitan giros. Entonces, estos giros beta, que son estructuras muy cortas, van a permitir una angulación y un cambio de sentido. Y lo van a hacer principalmente dos aminoácidos, ¿no?
lo hace un aminoácido que es heterocíclico, que viene a ser la prolina, ¿no? Esta prolina, que permite la angulación. Como es heterocíclico, o sea, dentro del giro hay dos cosas, angulación y el otro es cambio de sentido. Entonces, la angulación y cambio de sentido, que en el giro beta se ve como una U, ¿no? Yo por acá en su diapositiva he visto, eso sí está. Está al inicio, por acá está. Aquí, ¿no? Sí, la secundaria por acá. Acá está. Y lo he puesto acá. Glicina y prolina, ¿no? Entonces, esta que parece una U, justamente, los giros, estos giros beta están formados de 3 a 4 aminoácidos, ¿no? Principalmente son dos los que participan. La prolina es la que permite la angulación, o sea, cambiar ese ángulo, porque ustedes saben de que cuando quieren hacer un giro, tiene que haber un cambio de orientación en 180 grados, ¿no? No es una vuelta completa, es solo la mitad. En el caso de la glicina, se utiliza a este aminoácido porque es el más corto de todos, ¿no? Este no tiene cadena lateral, ¿no? Más que hidrógeno nada más. Pero luego es prácticamente el más corto de todos, el más simple, el más sencillo, ¿no? Entonces se utiliza ese justamente. Entonces son aminoácidos que frecuentemente forman los giros beta, sería prolina y glicina, ¿no? Entonces la clave es 2 y 5. La lisina es un aminoácido polar, que viene a ser en este caso básico. La metionina es un aminoácido apolar, y como apolar todos son neutros, ¿no? Y este es azufrado, y se utiliza para formar cisteína, ¿no? Y la valina viene a ser justamente un aminoácido también esencial, ¿no? Importantísimo, y también neutro y apolar, ¿no? Por si acaso. Muy bien, 39. Bueno, la 39 te habla acerca de los giros, ¿no? Los giros beta que justamente ahorita le hemos acabado de ver. Entonces veamos acá. Ya. Nos dice, selecciona una. A ver, el esqueleto de la cadena polipeptídica se extiende en forma de zigzag, ¿no? Ya, los aminoácidos polares se sitúan al interior y los no polares al exterior. Bueno, cuando ustedes van a ver el plegamiento y la formación de una proteína, siempre los aminoácidos apolares, ¿no? Que son justamente los hidrofóbicos, son los que están en la parte interna, ¿no? Y los hidrofílicos son los que están hacia afuera. Pues acá que nos dice, los aminoácidos polares se sitúan al interior, no, pues sería al revés, ¿no? Los polares hacia afuera y los no polares o apolares, pues hacia la parte interna, ¿no? Eso es falso. Las cadenas de los polipéptidos adyacentes pueden ser paralelas o antiparalelas. Miren, cuando ustedes ven acá, aquí, acá está, ¿no? Bueno, esta es la forma de lámina beta, ¿no? Acá tenemos un giro, por ejemplo, acá hay otro giro, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, antiparalela, ¿no? Uno en un sentido, el otro sentido contrario, y paralela, ¿no? Pero dentro de esto, al final, se terminan utilizando estos giros, ¿no? Entonces, los aminoácidos están. Las cadenas de los polipéptidos adyacentes, ¿no? Las cadenas de los polipéptidos adyacentes, pueden ser paralelas o antiparalelas, ¿no? Esa sería en todo caso la clave, ¿no? La clave es la C. Correcto, ¿no? La D dice, la cadena se enrolla en espiral sobre... No, pues si es en espiral sería alfa hélice, ¿no? No tendría nada que ver con giros beta. A ver, está bien grande. A ver, dice, en relación al dominio proteico, es cierto que determinen las diferentes familias proteicas, ¿no? Claro, porque como les he dicho, cada dominio brinda una especificidad a cada familia, ¿no? Entonces, dentro de esto, lo que está aquí es verdad. Están asociadas a la función de las proteínas, ¿no? También, ¿no? Cada dominio tiene una función específica. Por ejemplo, un dominio bastante conocido es la unión de ATP, ¿no? Que está en los tipos de dominio ABC. Constituye la unidad estructural de las proteínas, también, ¿no? Dice unidad estructural de las proteínas dice. No dice monómero, si dijera monómero, aminoácidos, ¿no? Pero la unidad estructural de las proteínas son los dominios, y está acá. También les ha puesto en su diapo. O sea, todo lo que han preguntado está en la diapositiva. Vamos, ¿cómo que decía la pregunta? Constituye la unidad estructural de las proteínas. Ya, estructural. Acá está, dominio proteico viene a ser unidad estructural y funcional de la proteína. Ahí está. Bueno, y da todo, está formado de 40 a 350 aminoácidos, ¿no? Aproximadamente. Dice, ¿son plegamientos compactos? No, pues, ¿cómo van a ser plegamientos compactos en láminas beta? No. 5. Determina la configuración tridimensional de las proteínas. Bueno, en el caso de esta pregunta,
Eh, la de configuración tridimensional no es que nosotros tenemos el dominio para que nos dé la configuración, sino que es una consecuencia de tener el dominio. Ustedes van a ver que las proteínas que tienen el mismo dominio, lo comparten el mismo dominio, aparte de tener una función parecida, van a tener una estructura parecida, pero es por la adquisición del dominio, porque luego cada una de ellas es independiente, va a ser una función independiente, ¿no? O sea, tú le puedes decir, por ejemplo, una enzima que tiene la misma función que otra, ¿no? Pero van a ser, en este caso, estructuralmente, ya sea en algún punto de los aminoácidos diferentes, y a eso se va a llamar isoenzimas. Y lo mismo pasa acá. Van a ser isómeros, pero no significa que van a, en este caso, a compartir todo igual o la configuración va a ser idéntica, ¿no? Y los dominios, pues, no es para que nos den tanto una configuración tridimensional, sino que es una consecuencia de presentarlo. Pues acá la clave es 1, 2 y 3. Y bueno, hablando de dominios, aprovechando esta diapositiva, ¿no? Los dominios más conocidos, justamente que les ha puesto, está la mioglobina, que es bueno, es el tipo de proteína que normalmente captura oxígeno y lo almacena a nivel del músculo, ¿no? Para cuando hay un proceso donde se necesite gran cantidad de oxígeno, ¿no? Procesos principalmente de aeróbicos, ¿no? Paciente que está haciendo un ejercicio aeróbico, ¿no? Y cuando se acaban las reservas de oxígeno, pues ya tienen que entrar a otras vías, ¿no? También otro es la ribonucleasa, ¿no? Es importantísima porque la ribonucleasa es una enzima y como toda enzima, normalmente estas enzimas deberían venir de lo que es de proteína. Esta viene de proteína y ácido nucleico, ¿no? La gran cantidad de enzimas son proteínas, casi, globulares, ¿no? Y bueno, y acá tenemos, importantísima, la proteína sinasa CRC, ¿no? Que es el dominio que te está hablando, ¿no? CH2, CH3, ¿no? Que tiene más de un dominio, y ustedes lo han visto, CH2, CH3. Entonces, esa sí tienen que estudiarla porque esa sí les va a venir. La clave sería la C. De las siguientes proteínas, ¿cuál actúa frente a posibles antígenos? Es un regalo, ¿no? Y es pregunta de teórico, se ha venido. Ahí está la inmunoglobulina, ¿no? Bueno, la inmunoglobulina normalmente actúa ante algunos antígenos, y justamente los antígenos pues, pueden ser bueno, pueden ser algunos carbohidratos, o los oligosacáridos, pueden ser glucoproteínas también. Entonces, los antígenos, supongamos, ¿no? Un paciente que tiene una tuberculosis, entonces ingresa la Mycobacterium tuberculosis, esa tiene antígenos como cancha, ¿no? El ácido micólico, por ejemplo, normalmente, ¿no? Entonces, dentro de estos antígenos va el cuerpo a crear y algunas inmunoglobulinas, ¿no? Inmunoglobulina M, por ejemplo, esa es una respuesta primaria, inmunoglobulina G esa es una respuesta secundaria, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Te contagiaste de dengue, ¿no? El dengue tiene 4 serotipos, entonces te puede dar 4 veces el dengue, ¿no? Hasta que sería bien salado. Pero ya, supongamos, ¿no? Entonces, en una respuesta primaria por dengue, que el DEM tipo 2 es el más frecuente, ¿no? Está la inmunoglobulina M, ¿no? Te curaste ya, pero si te vuelve a dar, te puede dar la cepa hemorrágica, ¿no? Y es así, te mueres. Entonces, ahí ya participaría otro tipo de inmunoglobulina, que es la G, ¿no? Para respuestas secundarias. La inmunoglobulina A, en mucosas, como le dije, inmunoglobulina E, normalmente en procesos de alergias, ¿no? La trombina no tiene esta función, pues, porque la trombina tiene una función de ser el segundo factor de coagulación, ¿no? Este se activa en la vía común de la coagulación sanguínea, es un factor de coagulación, está en el plasma sanguíneo, factor de coagulación. Y antes de llamarse trombina se llama protrombina, cuando se activa se llama trombina, ¿no? ¿Quién lo activa? Bueno, lo activa la unión del factor 10 con el 5, ¿no? Lo activan al 2 y el 2 lo activa al 1, ¿no? Las pectinas, bueno, tampoco, acá las pectinas, pero bueno, las pectinas ustedes saben que son en este caso heteropolisacarios, ¿no? Que forman parte de la pared celular de lo que es vegetales. Las mucinas también forman parte de la gran cantidad de los mocos, ¿no? Y en el caso de la albúmina, pues proteína de transporte, que principalmente va a estar a nivel sanguíneo, ¿no? Entonces ahí la clave es la A. Aparte de los aminoácidos esenciales y no esenciales, son considerados tipos de aminoácidos codificados y aminoácido modificado, dice, ¿no? Ya, muy bien. A ver, los codificados, normalmente en el código genético son 20 aminoácidos. Ustedes lo van a ver en el Harpo, que es el libro de bioquímica, ¿no? Tercer año. 20 aminoácidos. Pero ahí el Harper también les dice otros ejemplos, ¿no? Dice, hay algunos aminoácidos que el cuerpo, que nosotros, nuestro código genético, no los codifica puramente, pero a esa estructura pura lo podemos nosotros modificar por procesos después, ¿no? Como puede ser la selenocisteína, que está en el libro. También puede haber procesos de hidroxilación, ¿no? Entonces, acá veamos.
A ver, codificados, considerados tipos de aminoácidos codificados. Acá debería estar uno que formamos, que es la cisteína, y que se codifica, se agrega algo más, que es el seleno, la selenocisteína. Uno que codificamos, la lisina, y le agregamos el grupo pirrol, ¿no? La pirrolisina. Y un aminoácido modificado, eso es otra cosa. Un aminoácido modificado es normalmente un aminoácido que realiza dentro de una vía metabólica, ojo, una vía metabólica o ruta metabólica, que lo modificamos para formar algo, ¿no? Acá la selenocisteína y pirolicina, o sea, normalmente van a ser aminoácidos que se pueden codificar, pero que previamente en nuestro código genético de formar 20 aminoácidos, primero se formó cisteína, ¿no? Y que puede haber algún tipo de alteración genética, ¿no? O unión en este caso, ¿no? Y formar la selenocisteína. O sea, genéticamente podemos formarlo. La hidroxiprolina no. La hidroxiprolina en nuestro cuerpo genéticamente no es que haya un gen y lo forme la hidroxiprolina. No, no hay. ¿Ya? Entonces, a través de una vía metabólica, esta prolina se activa, ¿no? O en este caso, se hidroxila, ¿no? Para formar una estructura. Principalmente, lo más conocido, al menos acá, dentro de lo que ustedes van a ver en la carrera, pues es para formar parte del colágeno, ¿no? Entonces, ahí lo que se hidroxila, y es pregunta de bioquímica incluso, ¿qué aminoácidos se hidroxilan? La prolina y la lisina, ¿no? Y se forma la hidroxiprolina y la hidroxilisina. Que esos dos aminoácidos que se hidroxilan, no vaya a ser que les pregunten, la prolina y lisina, esos dos aminoácidos forman parte del colágeno. Ustedes saben que hay más de 60 tipos de colágeno, ¿no? Ya, pero el colágeno es importantísimo, porque si no se lleva a cabo hidroxilación, va a, de alguna manera pues interferir de que más adelante los tipos de colágeno, las redes, las fibrillas de colágeno no se ensamblen entre ellas, ¿no? Entonces es importantísimo que estos aminoácidos se hidroxilen, que están formando parte de la cadena de lo que es del colágeno, ¿no? ¿Y para qué se hidroxilan? Para llevar a cabo uniones con los otros tipos de colágeno, pues, ¿no? Con las otras cadenas. Para eso se hidroxilan, para que por ahí se puedan unir con las otras cadenas, ¿no? Y formar una red más grande y obviamente se forma como una malla, ¿no? De ese colágeno. Que si ustedes recuerdan, el colágeno es un trimer, bueno, es una estructura trimérica, ¿no? Está formada por tres cadenas. Entonces ahí lo vamos a encontrar a la hidroxiprolina, ¿no? ¿Y cuál es la más abundante en el colágeno? Los aminoácidos más abundantes está la hidroxilisina. De acuerdo a lo que yo leí era hidroxilisina y hidroxiprolina, pero de acuerdo a las diapositivas que le he visto acá a la doctora, he visto que ahora lo ha cambiado, ¿no? Le ha puesto un XX y lo ha puesto, acá está. ¿Dónde estás? Ya, bueno, acá está el colágeno, ¿no? A ver, ya, lo vamos a poner así, lo vamos a buscar así. Entonces sería una imagen. Eso no lo detecta. Bueno, son salados. Acá está, que son sortudos, ¿no? Acá está. Lo que yo recordaba cuando yo vi este tema, era que estaba la glicina con la prolina o glicina con lisina. ¿Ya? Pero acá, actualmente, yo supongo que es diapositiva actualizada, solo está la glicina. Y XY significa que puede ser cualquier otro aminoácido, ¿no? Pero normalmente lo que se ve es que en la disposición del colágeno hay tres aminoácidos que se repiten. Y dentro de esos el más frecuente es glicina. Cuando nosotros hicimos ese informe de cicatriz queloide, ¿no? Aquí normalmente estaba la lisina o la prolina. Perdón. O sea, está la glicina junto con la lisina o prolina, cualquiera de esos dos. Acá lo menciona más a la glicina. Entonces, si viene en examen eso, que aminoácidos es más frecuente, ¿no? La disposición del colágeno es glicina. Pero ¿quiénes hidroxilan? Ya, pero el que se hidroxila es la prolina y la lisina, esos dos. ¿Y quién los hidroxila? La vitamina C. Por eso sin vitamina C no funciona y no se forma el colágeno. Y si no se forma el colágeno, los vasos sanguíneos no tienen lámina basal. El tejido epitelial no tiene lámina basal. Y como no tiene lámina basal, pierde cierta estabilidad y dureza, pues, ¿no? Entonces tú te vas a cepillar tus dientes y empiezas a sangrar, ¿no? Las encías. Por eso había escorbuto o encías sangrantes, ¿no? En lo que es bajo nivel de vitamina C, porque el colágeno no se formaba, porque no había hidroxilación de prolina y no había tampoco de lisina, ¿no? Entonces ahí la clave es la D. La clave es la D. Muy bien, vamos a la siguiente. Estamos casi en la mitad, un poco más de la mitad.
A ver, proteínas con función de transporte, hay que apurarnos porque tiene otra ponencia. A ver, con función de transporte también ya un regalo, ¿no? Acá sería, lipoproteína, recuerda que no es transporte, no, lipoproteína sí, no transporte, dice. Transporte correcto. Catalasa, ya. Esta es enzimática. Albúmina, ya. Esta es la que no tenía clave, ¿no? Ya. Hemoglobina y hemocionina, si quieres, ya. 1, 3 y 4. Incluso está antes del examen, ¿no? Puedes buscarla, porque puede ser 1, 3 y 4, esta la hemos visto, no había clave. A ver, se encuentra plegada porque los enlaces S son tetraédricos y no pueden existir en conformaciones planas, ¿no? Muy bien, bueno, te lo dice básicamente el ejemplo, ¿no? Una de las hipótesis y explicaciones también que nos da la estructura secundaria de una proteína es por qué la estructura secundaria sí puede tener disposición en alfa hélice y beta hoja plegada. Eso se debe porque el carbono es tetramérico, ¿no? Y como es tetramérico, puede formar, por su característica de autosaturación, 4 enlaces, ¿no? Y esos enlaces, al unirse con otras moléculas, pueden también formar entre ellas puentes de hidrógeno, ¿no? Que se da cada 4 residuos, ¿no? En el alfa hélices, cada 4 residuos se forma un puente de hidrógeno. Recuerden que el enlace más importante en la estructura secundaria es el puente de hidrógeno, pero eso no significa que no haya covalentes, porque si hay covalentes, hay peptídicos, ¿no? Pero el más importante, el que le da esa forma, es la estructura secundaria, pues es el puente de hidrógeno, que se da cada 4 residuos. Entonces, acá la clave nos dice, se encuentra plegada, ¿ya? Los enlaces son CC, ya, está ahí normal. Tetraédricos, o sea, ahí ya nos sugiere que es una estructura secundaria, pues, ¿no? Porque si nos dijera con una forma o una conformación globulosa o globosa o esférica o en este caso, pues, filamentosa, sería más que pensar en una terciaria, ¿no? Y no puede existir en conformaciones planas, o sea, no es primaria, ¿no? Entonces, al ser una secundaria, tendríamos en este caso, tendríamos en este caso que ver que podría ser una alfa hélice, ¿no? O podría ser una hoja plegada. ¿Cuál han puesto? Hélice alfa, ¿no? Alfa hélice, correcto. Entonces acá la clave sería beta. Muy bien. 18. La se necesita en grandes cantidades para producir cisteína, clasicasa. Bueno, la que ustedes siempre tienen que recordar que la metionina y cisteína eran dos moléculas azufradas, las únicas. O sea, son los únicos aminoácidos del grupo, bueno, el grupo sulfuro lo tiene en este caso en su extremo terminal, ¿no? Y eso le permite con otras moléculas formar puente disulfuro, ¿no? O sea, si eso viniera en el examen, ¿qué aminoácido permite formar enlace puente disulfuro? Sería la cisteína. A pesar que la metionina tiene sulfuro, no forma puente sulfuro, porque el azufre está dentro de su cadena, ¿no? No está en el extremo, entonces le impide formar ese tipo de enlaces. Entonces, esos enlaces puente sulfuro tienen otro nombre, también se llaman enlace de cistina, ¿no? Entonces, el único aminoácido que yo puedo pensar que está en la vía o ruta de la cisteína es la metionina, porque tiene azufre, ¿no? Incluso dentro de la vía bioquímica van a ver que la metionina, antes de ser cisteína, se transforma en homocisteína, que normalmente ya en clínica, ya en cuarto, quinto, sexto, van a ver que esa homocisteína en algunas personas se dosa. O sea, se hace un dosaje en sangre de ese componente porque normalmente está aumentado cuando hay bajos niveles de vitamina B12, ¿no? Normalmente la B12 y la B9 permiten que estas rutas metabólicas se lleven a cabo. O sea, de alguna manera permite que tanto la metionina se transforme al final en cisteína, ¿no? Y se dosa. Entonces, si yo encuentro que hay altos niveles de homocisteína, es porque hay muy poca vitamina B12 que está permitiendo de que se transforme al final en cisteína, ¿no? Entonces, por eso se está acumulando, ¿no? Ahí está la metionina, ¿no? La clave sería A. Y por eso dice acá, a través de la dieta, pues, ¿no? Lo vamos a encontrar justamente en la mayoría de productos, ¿no? Bueno, hay algunas clasificaciones como son la de aminoácidos esenciales, ¿no? Que lo deben recordar el vale, me hizo, feliz, triste, A y H, ¿no? Esos 10 son esenciales. Va, valina, le, leucina, me, metionina, isoleucina, fe, fenilalanina, lisina, triptófano, tetreonina, A, arginina, H, histidina. En esa mnemotecnia que ustedes revisaron en pre, las 8 primeras están, o sea, son necesarios, son aminoácidos esenciales, necesarios tanto en un niño y en un adulto. Los dos últimos, que son arginina y histidina, son solo necesarios en el niño.
¿Qué producto tiene los 10 aminoácidos? Bueno, en cuarto año que llevan nutrición les van a decir, ¿no? Por ejemplo, en el huevo sancochado, en la quinoa, en la soya, ¿no? Principalmente esos productos, pero más el huevo sancochado se ha visto que tiene los 10 aminoácidos esenciales y aparte la mayor cantidad de aminoácidos. O sea, porque son 20, pero ¿no? La mayor cantidad está también en el huevo sancochado. Incluso, según mi doctor, me dice que hasta 3 huevos sancochados tú te puedes comer en un día y no te hace daño. Hasta 3 huevos sancochados, ¿no? 3 mil. No fritos, no sancochados. Muy bien. 19. Constituye plegamiento tridimensional local y está condicionado por enlaces no covalentes. Bueno, entonces dentro de esto vamos a encontrar lo que viene a ser la estructura. Dice, constituye plegamiento tridimensional local. ¿Se acuerdan cuál es local? Secundaria, ¿no? Y no hay enlaces covalentes. O sea, se entiende, ¿ve? Porque, ¿por qué se entiende? Porque ustedes saben que la estructura secundaria tiene el puente de hidrógeno, porque son enlaces no covalentes, ¿no? Entonces acá la clave debería ser estructura secundaria, ¿no? Ojalá sí les venga mañana, ¿no? En la supramacromolecular están priones, virus, ribosomas, cromatina, todos los demás, ¿ya? La especificidad de las proteínas se fundamenta en, bueno, esto ya lo vimos también, ¿no? Era, ¿dónde está? Sí, esto es repetido, ¿no? Es el plegamiento de la cadena peptídica. 20. Proteínas con función estructural. También lo hemos visto, ¿no? Che, que se ha repetido. Tal vez está en el banco, ¿no? Yo agarro las preguntas que están en los bancos, pues tal vez ahí la doctora se pasó de buena y vamos a ayudarle, ¿no? Bueno, acá le dije que era debatido, ¿no? Glucoproteínas, histonas, gelatina, colágeno y elastina. O sea, acá pueden ser todas. Pueden ser todas. Esta proteína con función de transporte también se ha repetido. Ya, entonces acá dijimos que era, donde está función de transporte, lipoproteína, albúmina, hemoglobina, hemocidina. Acá le dije 1, 4 y 5. 4, 1, 1, 3, 4 y 5. Esta también. A ver, esta se repetió. Ah, la diapositiva creo que se repetió, ¿no? A ver. Ah, ya, sí se repetió. Vamos a borrarlo. ¿No? Es que para que practique que se puede ese dato. Ya, y esta es la última, antes de ver los exámenes. O sea, estos son exámenes, exámenes que se han tipiado, ¿no? Esto ya es en el proceso virtual, pues, ¿no? Ahí se tomaban fotos, ¿no? No sé para qué lo tomaban fotos, pero lo tomaban fotos, pues, ¿no? Supongo que para que estudien para el sustitutorio, ¿no? Bueno, en el caso de ustedes también hagan lo mismo, o sea, no le van a tomar foto al examen, oye, no vengan a hacer eso, una promoción me acuerdo que hizo eso, que, o sea, que me contaron que sonó su celular mientras en el examen, no vengan a hacer eso, si no en la segunda unidad les van a poner más tranca, vayan sin su celular, apaguen bien, apaguen su silla, paguen todo, y el examen denlo a lo que ustedes han estudiado, pues, ¿no? En todas estas semanas. Y en el caso de lo que es el delegado, ¿no? Ustedes mismos lo que pueden hacer sí es lo que es dividirse las preguntas, ¿no? Son grupos ustedes, ¿no? Entonces se pueden dividir las preguntas, ¿no? Son 40 preguntas, entre 40 alumnos pues, se puede memorizar cada uno una pregunta y cada uno, y crean un Word, y ahí lo copian la pregunta y las claves que han puesto, Nosotros incluso en sexto lo seguimos haciendo nosotros, lo seguimos haciendo para cada rotación, nos pasamos las preguntas, uno por uno. Y les sirve por si alguno o algunos van al sustitutorio y les vienen las mismas preguntas, ¿no? O también para reclamar, como les digo, ¿no? Les puede servir para reclamar. 7. El efecto de la temperatura sobre la estructura de las proteínas, ¿qué ocasiona? Bueno, esto lo mencioné al inicio, principalmente es desnaturalización, ¿no? El proceso de desnaturalización. Entonces, acá, ¿cuál sería? Veamos. Ah, no es solo una clave, podemos marcar varias. Pérdida del pH de la proteína. No tiene nada que ver el pH, ¿no? Al contrario, el pH puede alterar la estructura de la proteína. Destrucción de las interacciones débiles. Claro, correcto, porque justamente las interacciones débiles son las que forman la estructura secundaria, terciaria y cuaternaria, ¿no?
Aumento de la energía cinética de las moléculas. También correcto, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú lo sometes a un efecto de temperatura o calor, lo que va a pasar es que hay mayor vibración, ¿no? ¿Se acuerdan? Mayor vibración de las moléculas. Y eso va a causar que haya un aumento de la energía cinética, pues, ¿no? Tu fórmula que viene en física. Pérdida de la energía cinética, eso no, al contrario, aumento por la vibración. Desorganización de la envoltura acuosa de la molécula, está bien correcto, ¿no? Que es la desnaturalización. Correcto, 2, 3 y 5 sería la clave. Mira, acá está la de microchip, ¿no? Ahí está la de microchip. Veamos esa, ¿ya? Dice, se dice que una proteína actúa como microchip. Entonces, acá la clave era constatar que haya cumplido todos los requisitos antes de activarse, ¿no? Y actuar. Esa ha venido, aunque no lo crean, esa pregunta es la misma que ha venido en todos los exámenes teóricos. Están al menos en el grado, ¿no? Esa parte sí estudienlo bien. Hacer que las proteínas MDR, pucha, mira, yo no me acuerdo que le he estudiado esto, pero sí ya dentro de, después, en fármaco sobre todo, en fármaco lo llevan en tercer año y en sexto lo vuelven a ver, sí es importante saber las proteínas MDR. La verdad, yo hoy día que revisó las diapositivas de la doctora, sí lo ha puesto la doctora, pero yo no me acordaba que le habíamos hecho en BMC. Bueno, las proteínas MDR son proteínas que de alguna manera es multidrogo resistente, es decir, que son proteínas que algunas bacterias van a tener y que lo que hacen es, al fármaco que tú le estás dando, el antibiótico a esa bacteria, para atacarla, la mayoría de antibióticos atacan la pared celular, ¿no? Al menos los betalactámicos, la gran mayoría de fármacos van a la pared celular. Y la gran mayoría de los que se recetan, al menos de manera ambulatoria, van a la pared celular. Entonces, hay algunas bacterias que son MDR, ¿no? Son multidrogos resistentes, que los esquemas normales no van a verse atacadas, ¿no? No hay sensibilidad de su parte. Entonces, le tienes que dar un fármaco con mayor efecto, mayor potencia, mayor mecanismo, ¿no? Etcétera. Un ejemplo es el caso de la tuberculosis. En el caso de la tuberculosis hay multidrogo resistente y extremadamente resistente. En el caso de multidrogo resistente, cuando no va a actuar ante los fármacos de línea, principalmente la rifampicina, ¿no? Que es un fármaco de elección. Entonces, ¿qué significa? Que esa bacteria, que es la Mycobacterium tuberculosis o bacilo de Koch, ¿no? Tiene esta proteína MDR que lo que permite es que al momento de recibir la droga, ¿no? Al recibir el fármaco, pues permita su excreción, ¿no? Entonces, ¿acá cuál sería? Bueno, estos son conocidazos y lo ven dentro de, todavía no lo ven, pero bueno, en el caso de fármacos sí. Estos son transportadores de resistencia, ahí lo dice el nombre, MDR, multidrogo resistente. ABC, así se llaman ABC. ¿Por qué se llaman ABC? Se llaman ABC porque vienen de ATP binding cassette. ¿Listo? O sea, para que pueda funcionar necesitan ATP. O sea, gastan una molécula de ATP, rompen esa molécula de ATP y con esa energía permite que la bacteria expulse el fármaco que está queriendo atacarla, ¿no? Entonces, un ejemplo, oye, el ejemplo que yo te estoy dando es para tuberculosis, pero no es que netamente sea para tuberculosis, o sea, hay varios tipos, incluso pues, cualquier persona puede hacer una resistencia. Por ejemplo, hay resistencia para el ejemplo que tengo acá es para Plasmodium falciparum, ¿no? Que supongo que recuerdan. Plasmodium falciparum es un protozoario del grupo flagelados, es un perdón, del grupo esporozoos, ¿no? Que viene a ser en este caso, pues, un protozoario que carece de órgano de locomoción, ¿no? No tiene cilios, no tiene flagelos, ¿no? Este esporozoo lo que hace es, puede causar una enfermedad que es la terciana, en este caso maligna o malaria, ¿no? El primer síntoma suele aparecer que es la fiebre, es una fiebre que va y viene, fiebre intermitente, ¿no? Que aparece en el tercer día, por eso se llama terciana, ¿no? Primer día va a picarte en este caso el anófeles, segundo día nada, tercer día aparece la fiebre, ¿no? Fiebre que va y viene. De mal pronóstico comparada a la Plasmodium vivax, ¿no? Incluso la Plasmodium malariae, que también es otra forma que está acá en el Perú, ¿no? Bueno, todas estas que causan en este caso formas de malaria, al final van a ser atacadas por varios fármacos, la cloroquina, la hidroxicloroquina o y la primaquina, ¿no? Que siempre debe estar. Entonces, hay algunos casos que no funciona con cloroquina, ¿no? Entonces, el paciente tiene resistencia a ese fármaco, le das cloroquina y no funciona. ¿Por qué? Porque normalmente ese Plasmodium falciparum, para su mala suerte, pues tenía las proteínas MDR, ¿no? Entonces, que son derivados de proteínas de resistencia ABC, que utilizan ATP, y le van a dar esa desventaja, pues, ¿no?
Entonces, en ellos, pues, no es que haya habido un mal diagnóstico, o que el medicamento no esté funcionando, sino es que simplemente, pues, es un multidrogo resistente, ¿no? Aquí dice, ¿existen genes MDR que ofrecen protección contra... No, pues, ¿cómo van a ofrecerte protección contra la tuberculosis? ¿No? Al contrario, a la bacteria la protegen, ¿no? Entonces, la bacteria la protegen del fármaco, ¿no? Tú vas a tener tuberculosis, solo que el fármaco que te están dando no va a funcionar, pero tu tuberculosis vas a tener. Transporte facilitado, bomba impulsada por la luz, bomba impulsada por ATP. Entonces, ¿cuál sería acá? La 5 también, ¿no? Bomba impulsada por ATP. Eso significa ABC, ¿ya? Muy bien. La estabilidad en la unión de dos proteínas, bueno, usted lo dijimos. Eso es para que recuerdes, nada más. Acá la clave era el número de enlaces no covalentes, ¿no? Correcto. Creo que sí lo vamos a acabar a tiempo, ¿no? Sí lo vamos a acabar a tiempo, me parece. Muy bien, vamos entonces a lo... Mira, estas últimas preguntas, ¿ya? Estas 8 son de un examen virtual que se dio. Mira, en un examen me dieron 8 preguntas de proteínas, de estructura y de lo que es funciones. Estas 8 preguntas son de un examen. Creo que es de mi promoción, creo que es de mi promoción. No sé por qué le tomaron foto, pues digo, supongo que para que estudie, ¿no? Bueno, en el caso de lo que es este banco, vamos a ver las 8 preguntas, pero más o menos mira cuántas preguntas, la cantidad viene de cada uno de estos temas. Ya, proteínas 8. O sea, es la quinta parte del examen de 40 preguntas. Muy bien, veamos. Iniciemos entonces con esta. Nos dice, en la reacción santoproteica, bueno, esta, yo me acuerdo que sí nos dijo el doctor, ¿cómo se llama? El doctor Leiva, nos dijo, nosotros, para buena suerte, en la primera unidad rotamos. Me tocó rotar con el doctor Leiva, y nos dijo, estudien esto, la reacción santoproteica, porque lo voy a poner en su examen. No se olviden de la tirosina. Bueno, la reacción santoproteica es una reacción que normalmente actúa frente a aminoácidos que tienen grupos aromáticos, ¿no? O sea, los anillos de benceno. Ustedes saben que hay varios que tienen anillos de benceno. Más conocido, la tirosina, la fenilalanina y el triptófano, ¿no? En pre, bueno, la nemotecnia que yo les doy, al menos en pre, es con fe me tiro un trío, ¿no? Fenilalanina, tirosina, triptófano. Con fe me tiro un trío. Entonces, esos tres son aromáticos. Cualquiera de esos tres puede hacer esta reacción santoproteica, ¿no? Entonces, ¿en qué consta la reacción? Que cuando tú vas a añadir, en este caso, el ácido nítrico concentrado, ¿no? Los anillos justamente hacen una reacción química orgánica, ¿no? Por química orgánica se van a nitrar, ¿no? Se agrega esa estructura nítrica. Y lo que va a pasar es que al momento de ver la precipitación, ¿no? El color santo es porque es un color amarillo, ¿no? Entonces, ¿qué nos indicaría? Que ahí está ese aminoácido, tirosina. ¿Cuándo yo lo pediría? O sea, ya, esa es la parte básica. ¿Cuándo yo pediría eso? Cuando yo estoy sospechando de que tal vez en orina hay gran cantidad de aminoácido tirosina, o en este caso fenilalanina, o en este caso puede ser triptófano. ¿Cuándo yo sospecharía eso? De alguna enfermedad genética, donde, por ejemplo, el paciente no active esa vía. Los casos de albinismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, como en el albinismo hay un error genético a nivel de esta vía de tirosina, ¿no? Fenilalanina. Entonces, yo podría pensar en ese caso, ¿no? O ante algún tipo de lo que es este problema, como la depresión, ¿no? Ustedes saben que en la depresión hay dos marcadores importantes, ¿no? Que participan normalmente en la depresión. La serotonina, la hormona de la felicidad considerada, ¿no? El triptófano y la tirosina, ¿no? La tirosina y el triptófano, ¿no? La tirosina, pues, forma una hormona llamada noradrenalina o norepinefrina, ¿no? Y el triptófano normalmente forma la dopamina. Entonces, si yo estoy sospechando a una persona, pues, ¿no? Que tiene bajos niveles de dopamina, entonces podría dosar la tirosina, ¿no? Y también debería estar bajo, ¿no? Entonces, es raro porque en el Perú el diagnóstico no se hace así para depresión, ¿no? Basta con que pases una sesión y se cumplen los criterios de DSM-5, ¿no? Y de esos 9 síntomas, tiene 5 en 2 semanas, pues ahí ya se diagnostica depresión, ¿no? Pero si es que ya que el médico
quiere lucirse, pues, ¿no? Y pedir, ¿no? Y hacer que gaste su plata el paciente en una prueba, se podría dosar la tirosina. Pero bueno, normalmente es para conocer, nada más, no hacer la reacción, pues no es que se dose al final. Entonces, la tirosina sí se podría hacer. El otro dice, en la estructura cuaternaria, ahí la clave es tirosina, ¿ya? En la estructura cuaternaria de las proteínas, las interacciones no covalentes entre los monómeros son, a ver, en el caso, no dice puente y sulfuro, o sea, dice en la estructura cuaternaria, ojo, cuaternaria, de las proteínas, las interacciones no covalentes entre monómeros, ya, entre monómeros. Veamos entonces acá. Ustedes saben que en la estructura cuaternaria se unen varias cadenas polipeptídicas, ¿no? O sea, los monómeros son las cadenas polipeptídicas, o también llamadas subunidades, ¿no? Por ejemplo, una conocida es la hemoglobina, dos cadenas alfa, dos cadenas beta, ¿no? Conocidas a eso. En el caso del colágeno también, ¿no? Con su estructura trimérica también bastante conocido. Entonces, normalmente aquí participan enlaces no covalentes o débiles. Dentro de ellos, ¿cuál vamos a encontrar más? Normalmente, puente y sulfuro, sí, sí puede haber puente y sulfuro. Eh, Sin embargo, ustedes saben que puente y sulfuro es un enlace covalente, ¿no? Pero nos dicen no covalentes. Entonces, selecciona no covalentes. Puente y sulfuro no lo tomaría, pues, ¿no? Enlace peptídico, ese es covalente. Interacciones hidrofóbicas, correcto. Puente hidrógeno, correcto. Y lo que es fuerzas de Van der Waals. Ahora, estas tres son no covalentes. Pero ¿cuáles son no covalentes en estructura cuaternaria? Porque si estamos en estructura terciaria, interacciones hidrofóbicas, uniones electrostáticas. Área cambia, son dos. Van a ser en este caso fuerzas de Van der Waals y los puentes de hidrógeno, ¿no? Y los y dependiendo, son puentes y algunas proteínas, ¿no? Mira, yo estoy en examen, yo marco las tres. Mejor es que sobre que falte. ¿Ya? Pero ahí te lo dejo igual. Las dos más abundantes son puente de hidrógeno y fuerza de Van der Waals. El efecto de temperatura sobre la temperatura, el efecto de la temperatura sobre la estructura de las proteínas ocasiona, bueno, ya lo mencionamos, ¿no? Aumento de la energía cinética de las moléculas. Correcto. Destrucción de las interacciones débiles. Correcto. Es pues básicamente una desnaturalización. Pérdida del pH de la proteína, nada que ver. Pérdida de la energía cinética, nada que ver. Desorganización de la envoltura, también. Entonces, en el examen vino así, miren. ¿Ya? Vino así. Esta es para marcar más de uno. Ojalá la doctora les considere cuando ustedes, o no sé, pero supongamos que las claves eran estas tres y ustedes marcaron dos nada más de esas tres. Yo recuerdo que cuando el examen se daba así virtual, sí te consideraban 66 puntos. O sea, si valía 0.5 la pregunta, te lo consideraba 0.3, ¿no? 0.33. Pero sí, a veces cuando lo revisan manualmente lo hacen valer. Algunos cursos, ¿no? En algunos cursos sí me acuerdo que tenían que ser las opciones completas, si no, no valía. La especificidad de las proteínas se fundamenta en, esto también lo hablamos, el plegamiento de la cadena peptídica y también les viene en su examen virtual, ¿ven? ¿No? Bueno, vamos a lo último. El nivel de organización nos dice, el nivel de organización, tercero de una proteína presenta las siguientes características. La pregunta es, ¿no? A ver, es común en proteínas no relacionadas, filogenética, lo hemos visto, son favorecidas por las chaperonas, correcto. Genera dominio proteico diferente, correcto. Depende del orden de los aminoácidos de la cadena, también, correcto. Y sigue sigue la vía energética favorable, correcto, ¿no? Porque se va polimerizando y por lo tanto tienes que gastar más energía, correcto. La estabilidad en la unión de dos proteínas depende, también ya lo vimos, sería por el número de enlaces no covalentes, ¿no? También una pregunta que ha venido en este examen virtual. Los giros beta, las conformaciones implican, también ya lo hemos mencionado, ¿no? Las cadenas de los polipéptidos adyacentes pueden ser paralelas o antiparalelas. Ahí está. Se dice que una proteína, aunque dice seleccione una, ¿no? Entonces está bien.
Se dice que una proteína actúa como microchip porque acá sería constatar que haya cumplido, ¿no? Antes, los requisitos antes de activarse y actuar. Bueno, hay varias preguntas que están en los bancos, de acuerdo a este tema de proteínas. Entonces, acá hemos tratado de seleccionar las que yo he encontrado en los exámenes, que han sido varios, incluso de las 52, de las 60 y todo eso. Y de las demás promociones, ¿no? 61, 62, ¿no? Entonces, acá hemos considerado un gran número de preguntas. Más o menos cuando viene ese tema es tranqui, no es nada complicado ese tipo de preguntas. Lo que sí les recomendaría es de que como es su primer parcial, ¿no? Asumo que ya tal vez han dado de otro curso, pero bueno, el curso de línea en primer ciclo de BMC, ¿no? Entonces, como es su primer parcial, bueno, vayan con buena actitud, eh, traten de estudiar lo prudente y también de dormir lo necesario, ¿no? Si ustedes consideran que no dormir el día de hoy es lo necesario para que ustedes puedan aprobar, háganlo. No lo recomiendo, pero a veces es necesario. No apruebas. Pero bueno, en el caso de este primer parcial, no se desanimen, porque usualmente, como es el primer parcial, a veces, por experiencia de varias promociones, no siempre a todos les va bien en el primer parcial, pues, ¿no? Yo recuerdo algunas promociones cuando abríamos el curso de MC en la academia universitaria y pedíamos las notas, o a veces las pegan ahí en el aula, ¿no? En el laboratorio las pegan. Entonces más o menos veíamos que a veces era un poco eh, difícil el inicio, ¿no? Porque no eran tan alentadoras las notas, pero luego van mejorando en segunda unidad, tercera unidad, cuarta unidad, o sea, no se desmotiven, ¿no? Traten en todo caso de recolectar, como les digo, sus preguntas. Eh, a veces hacen bastante hincapié en algunas cosas que están en las diapositivas, solo que como es mucha información, es cuesta un poco memorizarla, ¿no? Pero en el caso de proteínas, al menos, como ustedes pueden ver, no han venido preguntas nada del otro mundo, nada difíciles, ¿no? Al menos cuando la ponencia lo estaba haciendo la doctora Maricruz o la doctora Amezquita, ¿no? Entonces, vean más o menos los temas de la doctora Mezquita, es mi recomendación, que eso sí los estudien bien y traten de leer bien su Albert. Y bueno, aprovechen bien sus horas, tanto para estudiar y tanto para dormir. Si tienen alguna pregunta, chicos, lo pueden hacer. Y si no, este material lo voy a compartir para que les puedan llegar con claves. ¿Sí? ¿Todo bien? Confirmen que me parece que tiene otra ponencia, ¿no? Y no sé, ¿saben? Eh, Al final, solo una nota. Una nota no te define, al menos por ahora, ¿no? Sí, entonces yo creo que ahí ya, entonces ahí terminamos. Listo, Wilson, cuídate. Hasta luego. Nos vemos.